Muy buenas tardes, estimados colegas y diplomantes de este curso de posgrado en tema ambiental. Continuando con las disertaciones y con la exposición de los trabajos y de este módulo en particular, esta semana vamos a hacer un estudio de casos. Un estudio de casos donde ustedes van a tener que identificar la normativa ambiental aplicable a cada uno de los casos, tanto nacionales como internacionales. El primer caso que vamos a analizar es un caso de la jurisdicción constitucional. Se trata del botadero denominado Caracara en Cochabamba, en el que una organización social plantea una acción popular en contra del municipio de Cochabamba y de la entonces prefectura de Cochabamba, precisamente por afectar los derechos al medio ambiente y la salud pública. El caso resulta emblemático para la jurisdicción constitucional, pero también para la jurisdicción ambiental, por dos razones. La primera razón, porque se trata de un tema ambiental que ha sido resuelto en la jurisdicción constitucional, pero que podía haber sido de conocimiento de esta jurisdicción. Se trata de la sentencia 1974-2011. Esta sentencia concede la tutela en la acción popular por vulneración a los derechos fundamentales al medio ambiente. Pero durante la tramitación y el análisis del caso, ustedes van a poder identificar, por ejemplo, que el municipio de Cochabamba había suscrito en su oportunidad un contrato de comodato con la Universidad Mayor de San Simón respecto a unos predios precisamente denominados Caracara, donde fue utilizado como un vertedero de basura y que con el transcurso del tiempo ocasionó una serie de problemas ambientales, no solamente al aire y al agua, sino también a la salud pública de la población circundante. En ese sentido, ustedes van a poder revisar que el municipio de Cochabamba, no obstante de existir un manifiesto ambiental, no obstante de existir instrumentos de control ambiental, hizo caso omiso a la autoridad administrativa competente en la temática ambiental, como es por ejemplo las Secretarías Departamentales de Medio Ambiente y la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, conforme a la Ley 1333, el Reglamento de Gestión Ambiental y el Reglamento de Control y Prevención Ambiental. Ustedes van a poder identificar, por ejemplo, que uno de los elementos estructurales de la decisión del Tribunal Constitucional fue precisamente que la institución que es parte del municipio de Cochabamba, denominada EMSA, que es la encargada de la limpieza local, no cumplía los instrumentos ambientales de control, y es precisamente este incumplimiento que hace que determine la tutela, que se conceda la tutela en favor de esta organización social. Sobre el particular se les va a pedir en un cuestionario que identifiquen el origen del problema, que establezcan la normativa ambiental transgredida, si existe calificación del daño, y en este punto es importante recordar que el tema del daño ambiental es un tema que debe ser conocido por la jurisdicción ambiental. No solamente una vez identificado el daño ambiental, sino también antes de que ocurra el daño ambiental. Conforme se les había explicado, los jueces agroambientales, de acuerdo al artículo 152 de la Ley 025, tienen competencias para conocer las acciones preventivas, reparadoras y resarcitorias. En este caso, al existir un daño ambiental, correspondía a la jurisdicción agroambiental tramitar una acción reparadora o una acción resarcitoria, independientemente del trabajo o de
del análisis que en sede administrativa se hubiera estado realizando al respecto. Esto es muy importante para este módulo por cuanto en temas ambientales y tratándose de la jurisdicción agroambiental, identificado el daño ambiental por la autoridad administrativa, puede esta autoridad administrativa plantear una acción resarcitoria y una acción también reparadora y constituirse esta instancia administrativa estatal en parte denunciante para que pueda restaurarse el medio ambiente, para que pueda protegerse y llevar adelante acciones de conservación, que en el caso concreto no ocurrió. Seguramente por la época y por el desconocimiento de la normativa ambiental, que a estas alturas, que conforme ustedes ya han podido advertir y pueden revisar sus apuntes de este módulo y de los anteriores módulos, se puede aplicar el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, se pueden aplicar los instrumentos internacionales por cuanto existe un daño histórico ambiental. Y ante la existencia de un daño histórico ambiental, conforme al artículo 108 de la Constitución, son deberes de los ciudadanos, de los bolivianos, proteger y conservar el medio ambiente, además aplicar de manera directa los derechos fundamentales previstos, este aspecto se encuentra previsto en el artículo 109 de la Constitución Política del Estado. Entonces, se genera una serie de cuestionantes e interrogantes respecto a la falta de participación de esta jurisdicción en este tipo de temáticas. Un segundo caso, que también se trata de un tema de botadero, es el caso del botadero de Normandía, que se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Cruz, propiamente en el Plan 3000. Ustedes van a poder revisar el caso a través de una decisión que la jurisdicción agroambiental ha emitido en el auto interlocutorio definitivo 4/2015, cuando una organización social plantea la demanda por daño ambiental, es decir, una acción por daño ambiental de manera directa ante el Tribunal Agroambiental. Es decir, no recurre a las atribuciones que tienen los jueces agroambientales, desconocemos las razones por las cuales lo hicieron, pero la decisión del Tribunal Agroambiental en aquel entonces llama demasiado la atención por cuanto toma la determinación de declararse incompetente en esta temática. Ustedes van a poder advertir que en esta decisión, esta resolución que declara la incompetencia de la jurisdicción agroambiental, se sustenta básicamente en que no tiene un mecanismo o un instrumento procesal para poder tramitar este tipo de causas. No obstante de ello, existen ciertas interrogantes que les vamos a plantear a ustedes que pudieran, una vez analizado y revisada el auto interlocutorio definitivo, se pueda resolver. Entre las interrogantes que tenemos se encuentra, por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿fue correcta la decisión asumida por el Tribunal Agroambiental? Y aquí ustedes deberán justificar y motivar su decisión. La segunda interrogante es: ¿podía el Tribunal Agroambiental reconducir de oficio el proceso o, en su caso, observar la demanda? Para poder responder esta pregunta, les voy a pedir que revisen las atribuciones de la jurisdicción agroambiental, tanto en aquella previsión constitucional que muchas veces se les ha señalado, el artículo 189 de la Constitución, los artículos 144, 152 de la Ley 025, pero también la jurisprudencia que recientemente ha sido emitida por este tribunal, en particular la sentencia 22/2019 de Sala Primera del Tribunal Agroambiental, que apertura la competencia plena de este tribunal respecto a
a la temática ambiental. Ya que hemos tocado el tema de la sentencia 22/2019, esta sentencia también entra en el análisis y los cuestionarios que se van a formular. Esta sentencia resulta ser particularmente importante para esta jurisdicción por cuanto es la primera sentencia que en temáticas ambientales resuelve el Tribunal Agroambiental. Les comento que esta sentencia surge como un proceso sui generis en la tramitación de los procesos contenciosos agroambientales que conoce esta jurisdicción relativo al proceso de saneamiento de tierras. Y ustedes se preguntarán cómo es que surge una sentencia ambiental emergente de un proceso de saneamiento de tierras. Para entrar en contexto, les comento que el caso ocurre en el departamento de Cochabamba, particularmente en el municipio de Quillacollo, donde es la instancia gubernamental municipal, es decir, el alcalde de Quillacollo, que plantea la demanda contenciosa administrativa en contra del Instituto Nacional de Reforma Agraria por haber llevado adelante un proceso de saneamiento en un área declarada como de dominio público. El caso ocurre se inicia el proceso de saneamiento a principios del año 2007, pero con una serie de incidentes y procesos que se va llevando adelante ese trámite administrativo. Ocurre que el año 2008, en noviembre del 2008, la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces denominado Congreso Nacional, porque todavía no estaba en vigencia la actual Constitución Política del Estado, emite una ley, la Ley 3975, que declara como zona de dominio público todo el espacio geográfico denominado Playón de Marquina, que comprende una superficie bastante amplia, como ustedes van a poder analizar y revisar el caso. Esta superficie, que fue declarada como de dominio público, impedía a la autoridad administrativa llevar adelante cualquier proceso de saneamiento, y mucho más cuando se trataba de asentamientos humanos en áreas de dominio público. Resulta que la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Nacional de Reforma Agraria, lleva adelante el proceso de saneamiento sin considerar la vigencia de la Ley 39 de 75, que por cierto es una ley de protección ambiental, porque declara como reserva acuífera esa zona, y tanto los lechos del río, las playas, etcétera, que comprenden la zona son declaradas de dominio público y prohíbe el asentamiento humano en ese área. El Tribunal Agroambiental, conociendo la decisión de la autoridad administrativa y ante el conocimiento de un proceso contencioso administrativo, en una primera instancia declara improbada la demanda planteada por el alcalde de Quillacollo. Esa decisión, emitida el año 2017, a principios del año 2017, fue recurrida en acción de amparo constitucional. La decisión del Tribunal Constitucional en esa primera instancia fue denegar la tutela, es decir, en otras palabras, señaló que lo que había hecho el Tribunal Agroambiental estaba muy bien elaborado. Paralelamente a la acción de amparo constitucional en contra de esa decisión, se emite una acción, se plantea una acción popular, esta vez por vulneración a derechos fundamentales, al derecho fundamental al agua.
En ese sentido, el juez de garantías constitucionales concede la tutela y declara nula la decisión del Tribunal Agroambiental. Esa decisión del juez de garantía, elevada en consulta al Tribunal Constitucional, fue ratificada. Fue ratificada y enriquecida en el fundamento jurídico por cuanto llama la atención a la jurisdicción agroambiental, en particular al Tribunal Agroambiental, a que cumpla sus labores y atribuciones constitucionales relativas a la protección del medio ambiente y, en el caso concreto, al derecho al agua. Por cuanto la Ley 3975, que entró en vigencia en noviembre del 2008, resultaba una norma ambiental y que esta jurisdicción agroambiental no había asumido plenamente las facultades conferidas por la Constitución, el artículo 189 y el artículo 342 y siguientes de la Constitución Política del Estado. Es en virtud a la decisión constitucional emitida a través de la sentencia 10-3 de 2017, Sala Tercera, que el Tribunal Agroambiental emite la sentencia 22-2019, Sala Primera. Esta sentencia, la 22-2019, sustenta como fundamento jurídico del fallo el derecho al agua y enriquece el entendimiento asumido por otras jurisdicciones internacionales, pero en particular se sustenta en el principio de no regresión. Este principio de no regresión en la temática ambiental establece que tratándose de temas ambientales, aquellos elementos que sean en favor de la naturaleza en decisiones posteriores no pueden ir en contra de ese criterio ya progresivo que alguna jurisdicción ya lo hubiera hecho. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un criterio análogo al del estándar jurisprudencial más alto. Es decir, si es más favorable, en este caso al medio ambiente, es ese criterio el que tiene que prevalecer. Un criterio tanto legal como jurisprudencial. En la sentencia 22-2019 hacemos énfasis en el principio de no regresión, en el principio precautorio, en el principio de prevención y en los principios del vivir bien. En el principio supremo del vivir bien y los derechos fundamentales de la madre tierra. Esta sentencia 22-2019, como les había indicado, resulta ser el primer pronunciamiento de la jurisdicción agroambiental en relación a la protección del medio ambiente y en particular al recurso hídrico, al derecho fundamentalísimo. Por ello es que cuando ustedes se les proponga hacer el análisis de la sentencia constitucional 22-2019, se les va a plantear ciertas cuestionantes. Entre ellas, me voy adelantando, tenemos, por ejemplo, cuáles las razones por las que se interpuso una demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental, por qué el Tribunal Agroambiental cumplió sus atribuciones ambientales recién con la emergencia de la sentencia 10-13-2017. Durante el proceso de saneamiento, el INRA omitió considerar la ley 3975, explique las consecuencias generadas por esta omisión y cuál es su incidencia en la temática ambiental. Esto es importante porque se trata de una ley preconstituyente, preconstitución, una ley que garantiza el derecho ambiental respecto a un determinado área, un área que fue declarada de dominio público y en consecuencia tenía una prohibición legal para cualquier actividad o asentamiento humano y no podía soslayar el deber de cumplir la ley una autoridad administrativa como en este caso es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Por ello, esta sentencia no solamente declara probada la demanda, sino también que exhorta
a la entidad municipal, que es el gobierno municipal de Quillacollo, a elaborar un plan de uso del suelo, a cumplir efectivamente la ley 3975 que prohíbe el asentamiento humano o los asentamientos humanos. Por ello es que se solicita y se exhorta al gobierno municipal de Quillacollo que periódicamente se eleven informes respecto al cumplimiento de esta sentencia 22/2019. Les sugiero que puedan hacer un estudio y un análisis de esta sentencia más allá del cuestionario que se les va a presentar, porque, como les digo, es una sentencia que no solamente rescata la normativa legal vigente o la constitución política del Estado, sino las normativas que hacen al bloque de constitucionalidad, a casos concretos de la jurisdicción internacional en relación al derecho al medio ambiente y al derecho al agua. Una cuarta sentencia que me voy a permitir dar lectura es la sentencia constitucional plurinacional 185/2015 Salados. Este caso también es un caso muy importante porque se trata del derrame de petróleo en el río Desaguadero. Este derrame de petróleo fue ocasionado el año 2001 por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. La filial Transporte. Ocurre que el año 2001 la autoridad administrativa de entonces, a través del ministerio competente, realizan los controles y la supervisión a todos los instrumentos ambientales previstos en la ley 1333 respecto a las obras y los proyectos realizados por yacimientos petrolíferos bolivianos, e identifican que hubo y existió en su oportunidad derrame de petróleo en el río Desaguadero. Esto ocasionó un daño ambiental. Emergente de este daño ambiental, la autoridad administrativa inicia un proceso ambiental en contra de esta instancia gubernamental. Pero la instancia gubernamental incumple las decisiones de la del Ministerio de Medio Ambiente de entonces, aduciendo que hubo una falta de fundamentación y motivación en las decisiones de la jurisdicción del medio ambiente de entonces. Es en razón a ello que se va suscitando una serie de incidentes, se va suscitando incluso una demanda contenciosa administrativa que fue de conocimiento del Tribunal de la Corte Suprema de entonces, que anuló obrados de la autoridad administrativa recondujo el proceso hasta determinar nuevamente la responsabilidad por daño ambiental. Esa responsabilidad por daño ambiental y esa vulneración a los derechos previstos en la ley 1333 y la reglamentación correspondiente relativa a los decretos supremos de control y prevención y de gestión ambiental, es que la autoridad administrativa toma la determinación de sancionar a yacimientos petroleros fiscales bolivianos. Esa decisión de sanción fue elevada o fue recurrida en una acción de amparo constitucional por un elemento que hace al debido proceso, como es la fundamentación y motivación de las decisiones. El Tribunal Constitucional hace un análisis de todo el proceso administrativo y también jurisdiccional, pero determina y encuentra que Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos había incumplido un manifiesto ambiental, había incumplido los instrumentos de control ambiental. Y es ante este incumplimiento que identifica que la autoridad administrativa, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente,
no había incurrido en una falta de fundamentación y motivación. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esta sentencia? Llama la atención que para el año 2015 estaba en plena vigencia la jurisdicción agroambiental. Para el año 2015 los jueces agroambientales tenían plenas competencias para conocer acciones de reparación y de resarcimiento, como es el caso concreto. Es decir, que podía la autoridad administrativa constituirse en parte procesal demandante ante un juez agroambiental para plantear la acción reparadora y resarcitoria que, como bien se les explicó, son acciones que devienen del daño ambiental. Son acciones donde, conforme la jurisdicción o la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia internacional, no requieren de una prueba sólida respecto al daño ambiental. Requieren más bien de elementos probatorios e indicios de prueba que pueda generar convicción en la autoridad judicial respecto a un daño ambiental. Y el juez agroambiental tendrá pues que valorar, hacer una valoración integral de la prueba, amparado en los principios de la carga dinámica de la prueba y en el principio de inversión de la carga de la prueba. Porque en este caso hubo efectivamente un daño ambiental, existían pasivos ambientales claramente identificados en los instrumentos de control. Efectivamente, el daño ambiental es un tema que requiere un mayor análisis, requiere un instrumento jurídico que nos permita determinar el tipo de daño ambiental. Pero ello no obsta a que el juez, en el caso concreto, pueda admitir la demanda, tramitar la misma, sustanciar hasta llegar a una sentencia que determine la reparación, la rehabilitación o el resarcimiento ambiental. Como les acabo de señalar, cuando la autoridad administrativa determina que ante la infracción ambiental se genera un daño ambiental, esta instancia administrativa estatal puede constituirse en parte ante un juez agroambiental demandando una acción reparadora o resarcitoria del daño ambiental. Esta sentencia, la 185/2015 Sala 2, contiene elementos, por ejemplo, como mitigación, medidas correctivas, elementos como infracción a un manifiesto ambiental. Ustedes van a poder advertir también que existen elementos del tipo constitutivo que hace a un tipo penal que podría haberse tramitado y que puede todavía tramitarse en la jurisdicción penal precisamente porque existe vulneración a un bien jurídico protegido, como en este caso es la salud pública o el medio ambiente, un medio ambiente sano y saludable. Les había explicado que a partir del artículo 103 y siguientes de la ley 1333 se crean tipos penales que deben ser de conocimiento del Ministerio Público porque se tratan de delitos de acción pública, que es suficiente la denuncia. Es suficiente la denuncia no solamente de la autoridad administrativa, sino de cualquier persona individual o colectiva que pudiera constituirse en parte demandante. Más cuando el acuerdo de Escazú establece que debe haber una amplitud en cuanto a la legitimación activa de las partes. Es decir, que ante el incumplimiento de esta sentencia constitucional, las instancias, organismos o personas defensoras de derechos humanos en la temática ambiental
podrían solicitar la información correspondiente a todo el proceso administrativo, podrían solicitar e identificar si existe aún daño ambiental o existe un pasivo ambiental que no hubiera sido subsanado o corregido oportunamente, y que si el daño ambiental es vigente o continúa existiendo ese daño ambiental, puede pues pedirse no solamente medidas de mitigación, sino también una acción de reparación del medio ambiental para poder tener un ambiente sano, y en este caso limpiar el río desaguadero, que como bien sabemos las actividades humanas conllevan cierto tipo de acciones que lamentablemente no son regresivas. Bueno, esto en cuanto a la temática, en cuanto a la sentencia 185-2015. Para ir concluyendo, vamos a hacer el análisis del caso de la sentencia 300-2012, que es una sentencia muy conocida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque resuelve dos acciones de inconstitucionalidad abstracta en contra de la Ley 180 y la Ley 222, ambas relativas a la consulta previa en relación a las obras de construcción que el Estado lleva adelante o ha llevado adelante en el territorio indígena del Parque Nacional Isiborseguro, más conocido como TINES. ¿Qué es lo que queremos de parte de ustedes en cuanto al análisis de esta sentencia? Como les había indicado, esta sentencia es una sentencia muy conocida en la jurisdicción constitucional, pero muy poco conocida en la jurisdicción o en la jurisdicción agroambiental, por cuanto al tratarse de una temática de acción de inconstitucionalidad abstracta, en apariencia resulta ser solo competencia de la jurisdicción constitucional. Pero les digo que solamente es en apariencia, porque los fundamentos jurídicos del fallo, como ustedes van a poder analizar, tiene que ver con la temática ambiental. El tema de la consulta previa está vinculada al tema del medio ambiente. Los derechos de los pueblos indígenas están vinculados a la temática ambiental. Por ello es que les vamos a pedir que en el cuestionario que se les va a plantear, primero identifiquen el origen del problema, segundo, identifiquen las normas nacionales, pero también las normas del bloque de constitucionalidad sobre las cuales se sustenta la decisión del Tribunal Constitucional. Tercero, se les consulta si existe alguna vinculación directa entre los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Para ello tienen que ver el convenio 169 de la OIT. Este convenio 169 de la OIT tiene un acápite relativo a la consulta previa, pero también temáticas con el medio ambiente y los pueblos indígenas. Finalmente se les pregunta cuáles son los principios ambientales que sustentan la decisión. Aquí es importante identificar en cada una de estas sentencias que acabo de comentarles, identificar si las decisiones, tanto de la jurisdicción agroambiental como de la jurisdicción constitucional, se basan en los principios de no regresión, en el principio precautorio, en el principio preventivo, en los principios que sustentan los derechos de la madre tierra, es decir, de la Ley 071. Queremos que se haga un análisis integral de cada uno de los casos, en particular de los casos que ha sido de conocimiento de la jurisdicción constitucional, por cuanto estos elementos son elementos orientadores para cualquier jurisdicción. Son elementos orientadores para un juez ordinario o un juez agroambiental al momento de tomar una decisión. Conforme les acabo de mencionar, estas sentencias, tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción agroambiental,
son sentencias fundadoras en las temáticas. Hemos visto en el tema de aguas, en la jurisdicción agroambiental, la sentencia 22/2019. En el tema de lixiviados, de vertederos municipales, está la sentencia 1974/2011, el auto interlocutorio definitivo 4/2015, que lamentablemente no podríamos decir que es una decisión fundadora, moduladora o que marque línea, más al contrario, es una resolución que soslaya ciertos principios y normas que estaban vigentes en su oportunidad. Y la sentencia 300, que como acabo de señalarles, también es una sentencia que merece un análisis desde la visión y óptica jurisdiccional agroambiental y en particular desde la visión y la visión y postura de los defensores del medio ambiente. Con esto voy a concluir esta exposición pidiéndoles que por favor hagan el estudio y el análisis durante esta semana de estas 5 sentencias de la jurisdicción agroambiental y de la jurisdicción constitucional. Muchas gracias por su tiempo.